Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 13 de octubre, un viernes que arranca inmersos en la preocupación y en medio de la tensión que sigue creciendo en torno a Oriente Medio, sobre todo por esos preparativos, por esa ofensiva inminente que se prepara de forma que llevamos esperando ya hace tiempo por parte de Israel en territorio de Gaza y que se confirma y se eleva de nivel con la advertencia que ha lanzado Israel esta mañana y que ha confirmado Naciones Unidas. Por una parte, el jefe militar israelí ha dicho que ha llegado el momento de la guerra, mientras su país acumula tanques cerca de la franja de Gaza antes de que se lleve a cabo esa invasión terrestre planeada para aniquilar, y así lo han dicho, al grupo terrorista islamista de Palestina que gobierna esa franja de Gaza y que es la responsable y estuvo detrás del ataque mortal e inesperado del sábado pasado y que desencadenó la guerra en Oriente Medio con esa declaración oficial de guerra por parte de Israel de hace unos días. En este contexto, Israel ha advertido a Naciones Unidas que evacúe a su personal y notifique a los palestinos que viven al norte de Wadi Gaza que se dirijan al sur dentro de las próximas 24 horas. Así lo ha confirmado Naciones Unidas en un comunicado por correo electrónico. Más de 1,1 millones de palestinos viven en ese área bajo bandera de Israel y ha añadido que Naciones Unidas considera imposible que tal movimiento tenga lugar sin consecuencias humanitarias devastadoras. Por supuesto, pendientes de lo que está diciendo al mismo tiempo Estados Unidos, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha reiterado que si bien Estados Unidos va a seguir desarrollando su planificación estratégica en torno al actual conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámico de los palestinos, no hay planes para enviar militares estadounidenses, tropas sobre el terreno israelí. Según lo que ha declarado Kirby, no hay intenciones ni planes de poner esas tropas estadounidenses en el terreno de combate y ha añadido que además no hay ningún interés por parte de los israelíes. Declaración, por tanto, con la que, pese al envío de esos buques y de esas municiones a Israel, incluso con ese envío de ese gran barco, de ese gran buque, el Gerald Ford, descarta el envío de tropas a Estados Unidos. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ante el que ha reiterado el apoyo de Estados Unidos. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Liberación Palestina, Hussein al-Sheikh, ha dicho en la plataforma X que Blinken se va a reunir con el presidente, con la autoridad palestina Mahmoud Abbas, este viernes. El secretario de Defensa norteamericano, por su parte, Lloyd Austin, va a viajar también este viernes a Israel y se espera que se reúna con el premier israelí, con Benjamin Netanyahu. Según ha informado un funcionario de defensa a la prensa, Austin va a reiterar las advertencias del presidente Biden a los actores difamatorios en la región y en su mensaje va a trasladar que a cualquier actor, sea estatal o no estatal, que busque intensificar el conflicto, advierte y va a trasladar la advertencia a Estados Unidos de que no lo haga, porque Washington, la administración Biden, ha ajustado su postura y está acelerando la asistencia de seguridad a Israel y es inquebrantable su compromiso de apoyo. Así son las declaraciones, la ofensiva diplomática y el refuerzo diplomático que está llevando a cabo Estados Unidos en Israel, con dos de los actores más relevantes de la diplomacia norteamericana en la zona, donde ya se han contabilizado 27 americanos fallecidos. Y en medio de esas declaraciones, el mensaje también de Anthony Blinken, del secretario de Estado norteamericano, en el que sigue posicionando a Estados Unidos junto a Israel, al tiempo que ha señalado que desde Washington trabajan para tratar de que se abran corredores humanitarios. Talking about that, and we're talking to Israel about that, we're talking to Egypt about that. It's an ongoing conversation. I can't get into the details. Some of this is, needless to say, and understandably complicated, but we want to make sure to the best of our ability, and I know Israel wants to make sure to the best of its ability that civilians are not harmed. But Israel has to take steps to defend itself. It has to make sure that any ongoing threat.
Entre tanto, el gobierno británico, el gobierno de Rishi Sunak, ha anunciado que va a enviar buques y aviones militares de reconocimiento al Mediterráneo Oriental para respaldar a Israel y reforzar la seguridad en la región. Según el comunicado de Downing Street, a partir de este viernes, patrullas marítimas y aviones de vigilancia van a comenzar a operar en la región para tratar de detectar amenazas como la transferencia de armas a grupos terroristas. La próxima semana, un grupo operativo de la Marina Real Británica se va a desplazar asimismo a la zona como medida de contingencia para respaldar también los esfuerzos humanitarios. Entre los efectivos que va a desplegar el Reino Unido se incluye una aeronave de vigilancia P-8, otros activos de reconocimiento, 2 buques militares y 3 helicópteros Merlin. Además, una compañía de marines va a estar en alerta para ofrecer ese apoyo práctico a Israel y sus aliados en la región si fuera necesario, así como para ofrecer disuasión y garantías. Y en medio de lo que está siendo la intensificación del conflicto y ese escenario bélico en Oriente Medio, importante también los pasos que está dando Estados Unidos. Washington ha decidido negar a Irán el acceso a un fondo de 6.000 millones de dólares que formaba parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre la administración Biden y Teherán el mes pasado. Según ha informado Bloomberg, Washington ha llegado a un acuerdo informal con Qatar para postergar la distribución de este fondo, mientras se investiga la posible investigación de Irán en el ataque a Israel. El subsecretario del Tesoro norteamericano, Wally Adeyemo, ha trasladado a los demócratas de la Cámara de Representantes que esos fondos depositados en bancos de Qatar no se van a tocar en el corto plazo. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha dicho en Tel Aviv que Irán no había accedido ni gastado ni uno de los 6.000 millones de dólares y ha añadido que tienen una supervisión estricta de los fondos y que se reservan el derecho a congelarlos. Blinken ha señalado que el Tesoro norteamericano supervisa cualquier desembolso para garantizar que se utilice únicamente con fines humanitarios. La noticia que ha ido llegando y que ha ido calando llega después de que el presidente estadounidense Joe Biden se haya visto bajo presión para congelar esos 6.000 millones de dólares de ingresos petroleros iraníes liberados el mes pasado, como decíamos, en medio de las acusaciones que apuntan a que Irán podría haber jugado un papel clave en el ataque mortal del grupo terrorista palestino contra Israel el fin de semana pasado y que desataba esta nueva ola de violencia y este escenario de guerra. Y precisamente en este escenario de guerra clave, los pasos que ha adoptado en las últimas horas el Parlamento de Israel, que ha aprobado este jueves un gobierno de emergencia para gestionar el país durante la guerra contra el movimiento de resistencia islámica en Gaza. El gobierno incluye, ese nuevo gobierno, la incorporación de 5 diputados de la oposición, liderados por el exmilitar Benny Gantz al ejecutivo de Benjamín Netanyahu, que por otra parte ha sido y está siendo muy criticado por no haber impedido la masacre perpetrada el pasado sábado y que pillaba por sorpresa las defensas israelíes. Un voto que ya se preveía como una mera formalidad, la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado la incorporación de Gantz y de esos otros 4 diputados de su partido de centro-derecha en la Unidad Nacional al Ejecutivo liderado por Netanyahu con 66 votos a favor y 4 en contra. Y la Corte Penal Internacional tendría y tiene jurisdicción sobre posibles crímenes de guerra cometidos por los militantes terroristas del Grupo de Movimiento de Resistencia Islámico en Gaza, en Israel, y por los israelíes en la Franja de Gaza, aunque Israel no es un Estado miembro. Así lo ha señalado el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, de la Corte de La Haya, a Reuters este jueves. Los terroristas palestinos, señalaba, incluida la Franja de Gaza, asegura que están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo que significa que tienen autoridad para procesar a esos grupos, a esos efectivos militantes, si hay pruebas de que los palestinos, ya sean de un movimiento terrorista u otro, puedan haber cometido crímenes de guerra. Afirmaba, por tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional a Reuters que tienen jurisdicción donde quiera que estén cometidos, incluso en el territorio de Israel, en declaraciones a una entrevista a Reuters.
Y junto con estos grandes asuntos que sin lugar a dudas centran la atención internacional, elevan la tensión y por lo tanto se cotizan en los mercados, clave también el resto de las referencias que siguen ilustrando y engrosando la crónica de este 13 de octubre. Esta mañana hemos amanecido con datos sobre China, datos que muestran una congelación de los precios al consumo. El IPC de China se ha estancado con una lectura del 0% y los precios a puerta de fábrica, la inflación mayorista, se han reducido ligeramente más rápido de lo que se esperaba en septiembre, con lo que ambos indicadores, tanto en los precios al consumidor como en los de las fábricas, muestran esas presiones deflacionistas persistentes en la segunda economía del mundo. El IPC, como decimos, se mantiene sin cambios en septiembre respecto a esa tasa interanual, según la estadística oficial, incumpliendo esa previsión que esperaba un aumento de 0,2%. El IPC, recordemos, subió una décima en agosto y la subyacente interanual, excluidos los alimentos y los combustibles, ha sido de 0,8% en línea con la de agosto. En cuanto al IPP, la inflación mayorista ha caído un 2,5% respecto al dato de 2022. Es el 12º mes consecutivo en territorio negativo, aunque el ritmo de la caída se ha desacelerado con respecto a agosto. Los economistas habían previsto un retroceso del menos 2,4%. Según los expertos, la inflación en cero indica que esa presión deflacionaria en China sigue siendo un riesgo real para la economía, y es que la recuperación de la demanda interna no es fuerte sin un impulso significativo del apoyo fiscal, y el sector inmobiliario, según advierten los expertos, no ha salido de esa profunda crisis a pesar de las medidas de apoyo introducidas por el gobierno de Xi Jinping. Y precisamente si tomamos el pulso a lo que está siendo el comercio de China, el comercio exterior del gigante asiático, ha caído un 0,7% en septiembre, ese valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre la segunda economía del mundo y el resto. En concreto, las exportaciones han descendido un 0,6% frente al mismo periodo de un año antes, mientras que las importaciones han hecho lo propio, en este caso en un 0,8%. En el noveno mes de este año, este mes de septiembre, los intercambios con otros países han sumado los 3,74 billones de yuanes, unos 488.788 millones de euros. Y por supuesto muy pendientes, y estamos pendientes de lo que está pasando en los mercados, de lo que estamos viviendo y de lo que se ha vivido después de un jueves en el que veíamos caídas en los principales índices neoyorquinos, presionados de nuevo por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los operadores, los inversores, volvían a verse asaltados por el temor ante esos nuevos datos que muestran esa inflación persistente en Estados Unidos. El Dow Jones retrocedía al 0,50%, algo más se dejaba el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedía al 0,63%, poniendo fin los principales índices neoyorquinos a 4 días de alzas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han aumentado tras esos nuevos datos de inflación. El T-Note a 10 años ha subido hasta el 4,70% y el del 2 años alcanzaba el 5,06% tras aumentar más de 6 puntos básicos. El índice de referencia esta semana es el dato de inflación en Estados Unidos. Aumentaba un 0,4% en tasa mensual y un 3,7% en la interanual, por encima de lo que se esperaba, mientras que la subyacente estaba en línea con las expectativas de los economistas, con un aumento del 0,3% mensual y del 4,1% en 12 meses, dato de IPC que llegaba además tras esa inflación mayorista de septiembre, que también resultaba mejor de lo esperado. Y también en la crónica de la mañana, importante el movimiento que registra el mercado del petróleo, nuevas subidas en ese oro negro, después de que Estados Unidos haya endurecido el programa de sanciones contra las exportaciones del crudo ruso, lo que ha elevado y generado preocupaciones sobre el suministro en un mercado que ya se encuentra ajustado y en el que además se pronostica que los inventarios globales van a disminuir durante el último cuatrimestre de este ejercicio. Los futuros del Brent están subiendo hasta los $86,50 el barril,
y el West Texas en los 83,55 dólares, mientras que vemos como en el balance semanal el de referencia en Europa está a punto de anotarse una ganancia superior al 2%, mientras que la del West Texas es mucho más moderada, de 0,9%. Ambos contratos, recordemos, comenzaban a subir el lunes tras la posibilidad de interrupciones en las exportaciones de Oriente Medio después de ese ataque contra Israel durante el fin de semana, que amenaza además con un posible conflicto más amplio, con ese estrecho de Hormuz en el punto de mira por lo que pueda suceder o lo que pueda suceder en torno a un posible escenario de sanciones con respecto a Irán si se confirma su participación en esos ataques contra Israel. Entre tanto, este jueves en Estados Unidos, como decíamos, llegaban las primeras sanciones a los propietarios de petroleros que transportan petróleo ruso con un precio superior al máximo fijado por el G7 de 60 dólares el barril para cerrar lagunas en el mecanismo diseñado para castigar a Moscú por su guerra en Ucrania. Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del mundo y un importante exportador, y es sin lugar a dudas lo que más se analiza sus envíos por parte de Estados Unidos. Y entre los protagonistas empresariales tenemos que introducir dos pequeños apuntes. Por una parte, Comcast y Disney, que están contratando a bancos de inversión para valorar a su participada Hulu, un nuevo paso tras casi 5 años para poner el servicio de transmisión bajo un solo propietario. Comcast es propietario de 1/3 de la compañía, mientras que Disney es de los 2/3 restantes, y Morgan Stanley y JP Morgan son los encargados de ese análisis. Y en este punto, por cierto, hoy, que ya la campaña de resultados cobra peso y van a presentar resultados JP Morgan y BlackRock, hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.